Buenas y bienvenidos al taller de manufactura. Hoy les venimos a explicar sobre las máquinas y acabados para la elaboración de piezas industriales. Los integrantes son Pedro José Luis Puello, Juan Pablo Lara y César Morales. Primero comenzamos definiendo qué es un torno. El torno es una máquina, herramienta que ejecuta el torneado acelerado de piezas, de revolución de metal, madera y plástico. También se utiliza en muchas ocasiones para pulir piezas. ¿Cuáles son sus partes? El shock. El shock es una herramienta circular que por medio de mordaza sujeta la pieza que se va a atornillar. La tabla para rosca estándar y milimétrica está ubicada en la caja Norton a la izquierda del torno y sirve para ajustar las engranes y revoluciones. La bancada, que es la estructura base y sirve para el soporte para las otras partes del torno. En la parte superior lleva una guía por donde pasa el carro principal. El carro principal, este se mueve a lo largo de la banca, o sea, hacia la izquierda o a la derecha, que produce movimiento de avances de la pieza, desplazándose en forma manual o automática paralelamente al eje del torno. Los movimientos. El movimiento de rotación es el movimiento principal en el torneado. La pieza que se le dará forma se coloca sobre un eje que la hace girar sobre sí misma. El movimiento de avance. La cuchilla avanza paralela a la pieza en un movimiento recto. Movimiento de penetración. La cuchilla penetra contra la pieza cortando parte de ellas en forma de virutas. Clasificación de tipos. Hay muchos tipos de torno. Tenemos el torno taller, el torno de banco, el torno rápido, torno de escote, torno paralelo, torno copiador y torno revólver. ¿Qué piezas de trabajo se pueden obtener? Las piezas más comunes son aquellas que tienen geometría de revolución, ya que el maquinado consiste en hacer girar la pieza en un plato o mandril y producir el arranque de viruta con una herramienta fija. También es posible realizar roscados, moldeados, cortes, perforados, escareados, pulidos, etc. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero Pedro Urueta, yo le vengo a hablar acerca del fresado. Pero antes de empezar a hablar acerca de este tema, debemos saber qué es una fresadora. Una fresadora es una máquina o herramienta que cuenta con un eje horizontal o vertical, sobre la cual gira una herramienta de corte llamada fresa. Esta contiene una mesa horizontal en la cual se coloca o se fija la pieza de trabajo, a la cual se le dará la forma o el debido corte. Al llevar la fresa hacia la pieza de trabajo situada en la mesa, esta de una comienza a realizarle el debido corte y moldeado a la pieza. Funcionamiento de la fresadora. El funcionamiento de la fresadora es un proceso realizado con una herramienta llamada fresa, en forma de cuchillas. En este proceso, las cuchillas giran para retirar el material de la pieza de trabajo sujeta en la mesa horizontal, cuando se acerca la fresa hacia ella. En el funcionamiento de la fresadora hay una multitud de fresas diferentes que según la forma del corte que queremos dar a la pieza. El mecanizado de fresado es uno de los procesos de fabricación más comunes que se utilizan en los talleres e industria de maquinaria para fabricar productos, piezas de alta precisión en diferentes formas y tamaños. En este tipo de funcionamiento debemos tener en cuenta la dureza del material, la forma en que se va a dar, el tiempo en que se va a implementar para la realización y la velocidad con la cual se va a hacer. ¿Cuáles son las partes de una fresadora? Entre ellas encontramos la base, el cuerpo bastidor, la consola, el puente, el portaherramienta o portafresas. Empecemos. La base. La base de la fresadora es la que permite el apoyo correcto de la fresadora en el suelo o la mesa de trabajo. El cuerpo bastidor. El cuerpo bastidor tiene forma de columna y se apoya sobre la base o ambas forman parte de la misma pieza.
Es decir, habitualmente la base y la columna son de fundición aliada y estabilizada. La consola. La consola es la que permite deslizamiento vertical sobre las guías del cuerpo y sirve para la sujeción para la mesa. El puente. El puente es una pieza que se encuentra apoyada en voladizo sobre el bastidor y en el que se alojan unas lunetas donde se encuentra apoyada el eje portaherramientas. El portaherramientas o portafresas. El portaherramientas o portafresas es el apoyo de la herramienta que le transmite el movimiento de rotación del mecanismo de accionamiento alojado en el interior del bastidor. Este eje suele ser de acero aliado al cromo vánido para herramientas. Bueno, clasificación de tipos de fresadora. Entre ellas encontramos la máquina fresadora horizontal, que aquí la podemos observar, la fresadora vertical, la fresadora universal, la fresadora circular, la fresadora copiadora y la fresadora planeadora. Bueno, la fresadora horizontal. La fresadora horizontal se presta para toda clase de trabajos y su característica es el husillo de fresar dispuesto horizontalmente. La máquina de fresar vertical. La máquina de fresar vertical se realizan principalmente trabajos de fresado frontal, de fresado frontal. El husillo de fresar está dispuesto verticalmente en el cabezal portafresa y este cabezal puede girar de tal modo que puede adoptar una posición inclinada. Los mecanismos de accionamiento principal y de avance no se diferencian de la fresadora horizontal. La fresadora universal o máquinas de fresar universal. Esta se caracteriza principalmente de esta máquina es que tiene un husillo principal para el acoplamiento de ejes portaherramientas horizontales y un cabezal que se acopla a dicho husillo y que convierte la máquina en una fresadora vertical, y que además que la mesa de fresar puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda, y con esto es posible la ejecución de muchos más trabajos, por ejemplo el fresado de ranuras helicodiales. Las fresadoras circulares. Las fresadoras circulares tienen una amplia mesa circular giratoria por encima de la cual se desplaza el carro portaherramientas, que puede tener uno o varios cabezales verticales. Las fresadoras copiadoras. Las fresadoras copiadoras disponen principalmente de dos mesas, una de trabajo sobre la cual va sujeta la pieza a mecanizar y la otra auxiliar donde se coloca el modelo. La fresadora planeadora o máquina de fresar planeadora. Esta se presta principalmente para trabajos en series, en las cuales las fresadoras de planear tienen frecuentemente varios husillos de fresar. También podemos encontrar otras máquinas de fresar como son las fresadoras de rosca, las fresadoras de ruedas dentadas, las fresadoras de copiar y la fresadora CNC. Los movimientos. En los movimientos se encuentran lo que es la profundidad pasada. La profundidad pasada, esta se refiere a la profundidad de corte que se hace en cada pasada. Un ejemplo sería de que la primera pasada se realiza un corte de 2 milímetros y a la segunda de pasada se realiza otro corte de 2 milímetros de profundidad.
Aquí podemos observar la profundidad pasada, el ejemplo en la imagen, cómo se va realizando. Ahora bien, el movimiento de corte. El movimiento de corte es prácticamente la primera operación que se hace en casi todos los trabajos, ya que este consiste en cortar la pieza en las medidas adecuadas, partiendo de barras y perfiles comerciales. Aquí también podemos observar un ejemplo de corte, como es el movimiento. Movimiento de avance. Este se genera cuando desplazamos la herramienta hacia cualquier sentido en el plano horizontal, como lo muestra en la imagen. El movimiento de planeado. El movimiento de planeado consiste en dejar la superficie plana de cualquier brote no deseado que pueda tener el material. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el movimiento. El movimiento ranurado recto. Esta operación se utiliza en fresas cilíndricas con anchura total de la ranura a la cual se desea realizar. También encontramos un ejemplo del movimiento de ranurado recto. Y por último, el movimiento de taladrado, escareado y mandrinado, que es principalmente de la fresadora CNC, en donde se puede tener más de una herramienta colocada en el portaherramientas. Aquí encontramos un ejemplo de cómo es el movimiento de taladrado, escareado y mandrinado. ¿Qué piezas de trabajo se pueden obtener? En estas piezas de trabajo que se pueden obtener a través de la fresadora se encuentran las piezas de trabajo tridimensionales complejas para aplicar en una superficie maquinada o características de piezas hechas en plástico como de metal. Aquí encontramos unos ejemplos que se puede realizar chapas, tornillos, tuercas, entre otras. A continuación lo dejo con mi compañero César Morales, el cual le estará explicando acerca del endurecimiento superficial en el acero. Como les venía comentando mi compañero Juan Pablo Lara, yo les vengo a hablar sobre el endurecimiento superficial en el acero. El endurecimiento superficial del acero se puede conseguir fundamentalmente mediante dos procedimientos: modificando la composición química de la superficie mediante la difusión de algún elemento químico como carbono, nitrógeno, azufre, etc., en cuyo caso se le conoce como tratamiento termoquímico, o modificando solo la microestructura de la superficie por tratamiento térmico, conociéndose entonces como tratamiento superficial. Los tratamientos termoquímicos aplicados al acero son aquellos en los cuales la composición de la superficie de la pieza se altera por la adición de carbono, nitrógeno u otros elementos. Los tratamientos más comunes son carburización, nituración, carbonituración y boración. Estos procesos se aplican comúnmente a piezas de acero de bajo carbono para lograr una capa exterior dura, resistente al desgaste y reteniendo un núcleo tenaz y dúctil. El término endurecimiento de capa superficial, case hardening, se usa frecuentemente para este tratamiento. Una razón principal para endurecer el acero es retardar el desgaste en superficies de soportes, al frotamiento y al límite de fatiga de la pieza que se trata. Pero el acero templado es relativamente frágil y poco resistente a la fatiga y al choque, por lo tanto para obtener una alta resistencia junto con durabilidad es necesario endurecer las superficies exteriores seleccionadas de muchas partes de máquinas para soportar el desgaste, dejando sus núcleos suaves, dúctiles y tenaces. El temple superficial se realiza calentando la capa superficial del acero hasta una temperatura superior al punto crítico para austenitización y con el enfriamiento posterior a una velocidad superior a la crítica para la obtención de la martensita. El objetivo fundamental del temple superficial es aumentar la dureza superficial, la resistencia al desgaste y al límite de fatiga de la pieza que se trata. El núcleo de la presa se conserva dúctil y tenaz y soporta las cargas del impacto.
Los aceros de medio y alto carbono pueden endurecerse en la superficie por endurecimiento mediante flama, por inducción y en electrolito. Acabado superficial. Es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se está manufacturando. Esto incluye, mas no es limitado a la cosmética de un producto. En algunos casos, el proceso de acabado puede tener la finalidad adicional de lograr que el producto entre en especificaciones dimensionales. Los acabados se entienden como una etapa de manufactura de primera línea, considerando los requerimientos actuales de los productos. Estos requerimientos pueden ser estéticos, es el más obvio, ya que tiene un gran impacto psicológico en el usuario respecto a la calidad del producto o la percepción de este. Liberación o introducción de esfuerzos mecánicos. Las superficies manufacturadas pueden presentar esfuerzos debido a procesos de arranque de viruta, en donde la superficie se encuentra deformada y endurecida por la deformación plástica a causa de las herramientas de corte, causando esfuerzos en la zona superficial que pueden reducir la resistencia o inclusive fragilizar el material. Los acabados con remoción de material pueden eliminar estos esfuerzos, eliminar puntos de iniciación de fracturas y aumentar la resistencia a la fatiga. En esta operación de acabado se puede eliminar las microfisuras en la superficie, verificar el nivel de limpieza y esterilidad. Una superficie sin irregularidades es poco propicia para albergar suciedad, contaminantes o colonias de bacterias. Verificar las propiedades mecánicas de su superficie, verificar la protección contra corrosión, verificar su rugosidad y verificar las tolerancias dimensionales con alta precisión. Muchas gracias.